este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer una previsión de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, o lo que también se puede denominar una previsión de gastos-ingresos, o realizar un presupuesto de gastos-ingresos para los años posteriores. Vemos en el ejemplo que tenemos en el 2014, partimos de una contabilidad real, que serían todos estos datos que tenemos aquí, ¿vale? Toda esta columna, la columna B. Y partiendo de esta contabilidad real, vamos a elaborar un presupuesto de gastos-ingresos para 2015, 2016 y 2017. Vemos que he creado una cuenta de pérdidas y ganancias, pero en realidad es el modelo oficial que utilizan las empresas españolas para presentar sus cuentas anuales ante el registro mercantil. Digamos que este es el modelo en el que viene desglosado por diferentes partidas. Algunas partidas, bueno, pues son totales de otras, y digamos que las partidas que nosotros tenemos que introducir a mano, pues he puesto el fondo de color un poquito en gris para que las distingamos de todas aquellas que tienen subtotales o suman partidas, ¿no? Por ejemplo, esta sumaría lo que serían las ventas del año, más las prestaciones de servicios, más los ingresos de carácter financiero. Bueno, pues dependiendo de cada línea, pues hay algunas celdas que son fórmulas que agrupan otras celdas. Por ejemplo, esta de gastos de personal, pues no, pues incluiría la suma de lo que son los sueldos y salarios, de las cargas sociales y de provisiones. Es un poquito para que entendáis cómo está formulada la hoja de cálculo. Bueno, pues saber que las celdas sombreadas son para introducir datos, y las otras son, bueno, pues sumatorios o restas, o vamos, dependiendo de las casillas que agrupen, pues bueno, pues nos dan su suma y demás. Entonces, partiendo de la contabilidad real del 2014, pues vamos a intentar hacer un presupuesto de gastos-ingresos para 2015, 2016 y 2017. La fórmula más fácil para calcular un presupuesto, digamos que sería incrementar en un porcentaje las partidas que ya tenemos en el último ejercicio real que hemos cerrado. Por ejemplo, una manera sencilla de crear el presupuesto de ventas para 2015, pues digamos que analizamos un poquito lo que es la situación de la empresa, y nosotros decidimos que digamos que si queremos hacer un presupuesto sencillo, pues vamos a decidir incrementar, por ejemplo, en un 7% todas las partidas en relación a la contabilidad real del 2014. Para ello, lo único que tendríamos que hacer, pues por ejemplo, en el año del 2015, pues sería aplicar a la cifra de negocio del 2014, pues multiplicarlo por 1,07, y esto nos daría la cifra de la contabilidad real cerrada en 2014, pues aumentando un 7%. Si en el 2016 decidimos que la cifra de ventas pues va a ser un 5% en relación a la del 2015, pues lo tendríamos que señalar en Excel mediante la fórmula, que por ejemplo sería aumentar a la cifra de negocio que tuviésemos en 2015. En este caso no estaría cerrado el año 2015, pero vamos, utilizaríamos la cifra del presupuesto, y por ejemplo si estimamos que se va a incrementar en un 5%, bueno, pues introduciríamos la fórmula por 1,05, y de este modo pues incrementarían un 5% la cifra del 2015. Y si por ejemplo en el 2017 decidimos que las ventas van a ser un 4% superior a las que se produjan en el 2016, bueno, pues lo haríamos de manera similar. Multiplicaríamos la cifra del presupuesto anterior, pues 1,04. Entonces un poquito depende la fórmula o la estimación que nosotros queramos hacer, del análisis que queramos partir, y las fórmulas que queramos aplicar. Pero una fórmula básica de hacer presupuestos, pues es aplicar a la cifra de uno de los años pues un porcentaje, ¿no? Si quisiéramos aplicar, por ejemplo, en vez de que estas cifras, por ejemplo, estos cálculos sean sobre el presupuesto anterior y sean
sobre el cierre del 2014, por ejemplo, pues lo podríamos hacer señalando la cifra que nos da las ventas del 2014 y a esa pues aplicarle, por ejemplo, un 5%. Todo depende del análisis que nosotros queramos hacer y una vez que hayamos nosotros hecho el análisis, como lo queramos plasmar en Excel. Una manera sencilla pues es eso, es aplicar sobre la contabilidad real de uno de los años cerrados o sobre el presupuesto del año anterior. Y bueno, pues esto pues si seguimos esta metodología tanto para ventas como para los ingresos, que los ingresos van a depender o del presupuesto anterior o de la contabilidad real última que tengamos cerrada, pues simplemente sería seleccionar las celdas y, y copiar las fórmulas en aquellas celdas que nosotros tengamos datos para introducir. Lo haríamos seleccionando, hacer un control C o copiar y nos pondríamos en la celda en la que quisiéramos pegar en la que quisiéramos pegar las fórmulas y le daríamos control V y nos actualizaría la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Esta es la primera manera, simplemente aplicando un porcentaje a uno de los años que queramos, tanto a la contabilidad real como a un año presupuestado. Otra modalidad que podemos encontrarnos a la hora de realizar presupuestos para los próximos años, pues es partir de nuestra cifra de ventas para los diferentes años. En este caso hemos puesto que, si vemos aquí la fórmula, las ventas de cada año van a ser un 7% sobre el año anterior. En el caso del 2015 va a ser un 7% sobre la contabilidad cerrada en 2014 y el 2016 va a ser un 7%, las ventas van a ser un 7% superiores a lo que va a ser las ventas estimadas del año 2015. Y lo mismo va a pasar con 2017, que va a ser un 7%, van a ser un 7% superiores a las presupuestadas para 2016. Otra manera de calcular los presupuestos, pues es por ejemplo calcular un porcentaje en cada partida de gastos, calcular un porcentaje sobre las ventas de la empresa. Digamos que vamos a ir partida por partida y a cada partida pues aplicarle un porcentaje que va a ser sobre las ventas estimadas de ese año. De modo que si nosotros, por ejemplo, le ponemos en sueldos y salarios, vamos a estimar que nuestras ventas, o sea que nuestros gastos de salario van a ir más o menos en evolución paralela a lo que van a ser nuestros ingresos, pues le podemos aplicar un porcentaje, ¿no? Pues de este modo le podríamos poner que nuestros sueldos y salarios para el 2015 van a ser, por ejemplo, un 1% de nuestras ventas. Bueno, en este caso nos hemos quedado bastante cortos con la cifra que teníamos anteriores. Vamos a ponerle que va a ser un 30%, por ejemplo. Bueno, pues un 30% estaría un poquito más en concordancia, ¿no? con el año anterior. Bueno, pues imaginaros que acordamos que los sueldos y salarios van a ser un 30% sobre nuestras ventas de ese año y bueno, pues aplicamos el 30% sobre las ventas. Copiaríamos la fórmula, por ejemplo, para el 2016 y copiaríamos la fórmula, por ejemplo, para el 2016. Digamos que si nos vamos aquí en cargas sociales, que suele ser la seguridad social a cargo de la empresa, pues podemos estimar que las cargas sociales normalmente pues son un porcentaje de lo que son los sueldos y salarios. Pues vamos a decirle que nuestras cargas sociales para el 2015 van a ser un 25%, 0,25, un 25% de nuestros sueldos y salarios. ¿Vale? De modo que, bueno, aquí quizá esté un poquito calculado un poquito por encima, pero vamos, le podemos poner un 25, un 27. Vamos a ponerle un 27%, por ejemplo, pues serían 56, un poquito más o menos que guarde concordancia también.
Pues si queremos que las cargas sociales, el presupuesto lo hagamos sobre los sueldos y salarios, bueno, pues aquí le aplicamos un 27% y aplicamos el mismo porcentaje para los años siguientes. Si bajamos, por ejemplo, servicios exteriores, bueno, pues podemos ver que los servicios exteriores igual, podemos hacer que los servicios exteriores, bueno, pues sean estimados dependiendo de las ventas que tenga la empresa. Pues para ellos, servicios exteriores, bueno, pues cogeríamos la cifra de ventas y la multiplicaríamos por el 3%. Digamos que vamos a estimar, bueno, aquí están 92.000 el año pasado, pues el año anterior, pues un poquito para que estén también en concordancia con el año anterior, bueno, pues lo vamos a poner un 10%, por ejemplo. Vamos a ponerle un 10%. Entonces copiaríamos la fórmula para qué, hacia la derecha. Y bueno, pues digamos que tributos, pues le vamos a poner que... Sí, tributos, bueno, pues vamos a... que van a ser las ventas, pues multiplicadas por 0, por el 1%, por ejemplo. Bueno, vemos que aquí en la cuenta de pérdidas y ganancias hay un detalle. Digamos que todos los importes de las ventas van en positivo y todos los importes de los gastos van en negativo. Aquí le hemos puesto, en la contabilidad real le hemos puesto en negativo, digamos que consideramos todos los ingresos como positivos y todo lo que son partidas de gastos como negativos. Entonces lo que tendríamos que hacer es mantener la misma regla para todas las partidas. Eso sí es muy importante. Entonces lo vamos a poner negativo en todo. Hay cuentas de pérdidas y ganancias que reflejan todos los datos en positivo, ¿vale? Tanto ingresos como gastos en positivo. Pero luego las fórmulas que te calculan el beneficio, los subtotales y demás, bueno, pues en vez de sumar números positivos y negativos, bueno, pues tendría que ser sumar lo que son las ventas y restarle lo que son los gastos, por ejemplo. Pero siguiendo este modelo, que es el modelo oficial, bueno, pues vamos a poner aquí todos los importes en negativo, que es como deberían ocurrir. Luego un poquito todas estas hojas de cálculo, bueno, pues se preparan más que nada para hacer el reporting a la oficina central, a la casa matriz en el caso de que trabajemos para multinacionales, y bueno, pues cada una pues tiene su propio formato, ¿no? Dependiendo de los datos cómo se introduzcan en positivos o negativos, pues luego modifican las fórmulas de las sumas y demás. Aquí le vamos a poner también... Le vamos a poner negativo. Aquí le vamos a poner negativo también. Bueno, vamos a copiar. Ahí está en negativo. Y aquí si copiamos y pegamos, pues no lo pone en negativo. Pues esto sería un poquito hacerlo todo con las diferentes partidas que tenemos en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Pero vamos, la regla para formular va a ser siempre la misma. Si lo queremos sobre las ventas, pues coger la cifra de ventas de ese periodo y aplicarle un porcentaje. Si queremos que aquí, como en cargas sociales, sea sobre un gasto ya calculado, como pueden ser las cargas sociales, que suele ser un porcentaje de los sueldos y salarios, pues en vez de cogerlo de las ventas, pues lo cogeríamos de los gastos que nosotros eligiéramos como mejor opción para hacer una estimación de esos propios gastos. Antes de entrar con otra modalidad de poder calcular en Excel lo que son los presupuestos para los próximos años, pues voy a explicar un poquito cómo insertar en estas columnas que aparecen aquí, en la que, bueno, aquí vemos todo lo que son los diferentes epígrafes que tiene la cuenta de pérdidas y ganancias, pero digamos que hay epígrafes que están agrupados, de modo que si nosotros hacemos clic aquí, pues veríamos aquí que está el punto 1, aquí el punto 2,
el punto 2, aquí el punto 3, aquí el punto 4, aquí el punto 5. Entonces, todos estos puntos tienen, hay algunos que tienen, bueno, vemos que tenemos el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y muchos de ellos pues tienen subepígrafes, ¿vale? Si nosotros hacemos clic aquí, pues vemos que dentro del punto 1 pues tenemos lo que es el epígrafe A, el B, el C. Dentro del 2 tenemos bueno, en el 2 no he agrupado las celdas, pero digamos si hacemos clic aquí, pues tenemos dentro del punto 4 pues tenemos el epígrafe el A, el B, el C, el D, y así sucede con varias filas. Quiere esto decir que nosotros, por ejemplo, no hace falta que veamos todos los epígrafes. Hay muchos epígrafes que de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias no vamos a utilizar, ¿no? Entonces lo mejor es agrupar las filas con la que queramos, o sea, agrupar el rango de filas que nosotros queramos agrupar, para, en el caso de que nosotros queramos ver el detalle, pues simplemente hacer clic aquí, pues veríamos el detalle que está compuesto, la parte que nosotros queramos. También podemos ver todo el detalle, o bueno, seleccionando aquí, pues seleccionamos todas las filas que hay, digamos, un poquito ocultas dentro de ese epígrafe. Aquí, por ejemplo, pasaría igual. Si quisiéramos hacer visibles todas las filas ocultas, pues dándole aquí sobre la columna 2 nos haría visible todos los epígrafes. Pero vemos, por ejemplo, aquí no tenemos datos, pues es un poquito, no tiene mucho sentido que nuestra cuenta de pérdidas y ganancias nos muestre todos estos epígrafes, por ejemplo, cuando no tienen datos, ¿no? Entonces, una manera fácil de no mostrarlos pues es agruparlos, y así se ve nuestra cuenta de pérdidas y ganancias mucho más comprimida, y vamos directamente a los datos que realmente nos interesa ver. ¿Vale? Entonces, bueno, si tenemos todas las filas que están agrupadas, las tenemos visibles, bueno, pues dándole al 1 las ocultaríamos, digamos, de alguna manera, y dándole al 2 las visualizaríamos de nuevo. Si alguien no sabe hacerlo, esto se puede lograr de la siguiente manera. Bueno, si nosotros nos vamos en datos, desagrupar. Digamos que nosotros originalmente tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias así, ¿vale? Y queremos agrupar epígrafes dentro de lo que son los gastos o ingresos, pues lo haríamos de la siguiente manera. Nos pondríamos, por ejemplo, imaginaros que aquí está el punto 1 y quisiéramos agrupar el A, B, C y el D. El punto A, B, C y D que hay después del 1. Pues seleccionaríamos las tres filas, nos pondríamos encima del numerito de la fila, la seleccionaríamos, tanto el epígrafe A, el B y el C, y nos iríamos aquí en datos, en agrupar, y le daríamos a agrupar, de manera que se nos abre digamos, esta columna con esta opción. Y bueno, pues en el caso de que diésemos clic aquí, pues nos mostraría ocultos estas tres filas que habíamos agrupado. En el caso de que le diésemos clic de nuevo, pues no las haría visibles las celdas que tuviésemos agrupadas. Y bueno, pues esto se puede hacer pues con las diferentes filas que tengamos en nuestra hoja de cálculo. Digamos que queremos agrupar este grupo dentro del grupo 4 aprovisionamientos, pues la parte A, la B, la C y la D. Bueno, pues le daríamos a agrupar, y aquí en agrupar pues vemos que se nos ha abierto la opción esta, y bueno, pues de esta manera agruparíamos, las haríamos visibles o las ocultaríamos, ¿vale? También lo podemos hacer haciendo clic aquí en el 2, se nos harían visibles todas a la vez, no haría falta visualizarlas punto por punto, y si volvemos a dar en el 1, pues nos las ocultaría todas a la vez. O sea que tenemos la opción de ocultarlas o visualizarlas todas a la vez, o una por una. Esto es bastante útil.
Bueno, y una tercera manera de poder plasmar lo que es los presupuestos en una hoja de cálculo, bueno, pues imaginaros los cálculos que hemos hecho en los años anteriores, pues imaginaros que la persona que hace los presupuestos, bueno, pues hace un estudio de lo que ha sido la evolución de la empresa hasta el 2014, de ahí hace una estimación macroeconómica de cómo se va a comportar la economía global en los próximos 3 años, o analiza un poquito cómo van a evolucionar los tipos de interés o el coste de las materias primas, y a raíz de ello pues decide aplicar un porcentaje de corrección a, a lo que serían las cifras de la contabilidad real del 2014, o por ejemplo si está haciendo el 2016 pues aplicar un porcentaje de corrección a lo que sería los datos del presupuesto del 2015, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mostrarlo en pantalla como un porcentaje para que otras personas quieran ver el porcentaje que se está aplicando para calcular cada cifra en detalle, bueno, pues podríamos aplicarlo de esta manera. Le pondríamos que, por ejemplo, el presupuesto del 2015 sería un 5% superior al 2014. Bueno, pues le pondríamos el 5, le pondríamos aquí un 5 con el símbolo del porcentaje, y, y lo que sí le tendríamos que decir que el tipo de formato sería porcentaje. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos aquí el 7, le tendríamos que poner el signo de porcentaje, así, le daríamos intro y nos lo colocaría como 0,07. Pero si nosotros le damos aquí en el formato porcentaje, nos lo colocaría con 7%. Si le quitamos lo que son los decimales, pues nos lo pondría en el 7%. ¿Vale? Es un poquito cómo podemos introducir porcentajes a la hora de poder utilizarlos luego de la mejor manera correcta, o sea, de la mejor manera posible en Excel. Y bueno, pues si queremos aplicar el 7%, si queremos aplicar el 7%, por ejemplo, de la contabilidad real del 2014, bueno, pues multiplicaríamos la celda por el porcentaje y nos daría lo que es el 5%. Pero si nosotros lo que queremos hacer es incrementar un 5% las ventas del 2014, pues tendríamos que ponerle en la fórmula, vamos a borrarla y la vamos a hacer de nuevo, y sería la cifra de negocio del 2014, y esto sería, lo tendríamos que multiplicar por 1 más el porcentaje que tenemos en la celda a aplicar. De manera que, bueno, me he confundido aquí. El paréntesis tiene que ir justo antes, después del por. Si no suma 1 al importe de la cifra de negocio, pero lo que queremos hacer es que sume 1 al porcentaje. De modo que, bueno, si antes teníamos el 650 millones, pues ahora tendremos 683, aplicándole un incremento del 5%. ¿Vale? Bueno, y esto pues sería un poquito, podríamos aplicar los porcentajes a cada partida de gastos, por ejemplo, a cada, digamos que aquí podemos calcular que sea el 5% de incremento también para todos los años. Copiaríamos de ese modo la fórmula también. En este caso sería un incremento del 5% sobre el presupuesto anterior. Lo copiaríamos de esa manera, lo haríamos de esta manera. Y bueno, pues luego los diferentes gastos, pues sería un poquito aplicar también de la manera que lo hemos hecho anteriormente. Los sueldos y salarios lo podemos aplicar mediante un porcentaje, bueno, pues sobre las ventas, o también podemos aplicarle el porcentaje sobre el año anterior. Vamos a ver que por ejemplo, los sueldos y salarios van a ser incrementados solo, estimamos, en 1%. Pues le ponemos el 1, le añadimos el simbolito de porcentaje, y ahí lo tendríamos. Le daríamos el formato porcentaje, le añadiríamos los decimales que quisiéramos, se los reduciríamos a nuestro gusto, y bueno, pues sería hacer la fórmula como la que hemos hecho anteriormente. Copiaríamos y pegaríamos.
Bueno, pues estos son varias formas de poder plasmar en una hoja de cálculo lo que serían nuestros cálculos para hacer un presupuesto. ¿Vale? He contado un poquito cómo serían tres maneras diferentes de hacerlo, pero todo depende por supuesto, la manera que tengamos nosotros de calcular cada partida, si van a ser porcentajes sobre las ventas, si van a ser porcentajes sobre la contabilidad real o sobre el año anterior, si van a ser, en el caso de los gastos, si van a ser porcentajes sobre las ventas, si van a ser porcentajes sobre otros gastos, pues es un poquito todo. Pero es un poquito para que veáis cómo introducir fórmulas, sobre todo de porcentajes, en lo que son las hojas de cálculo. Y muy importante también es el aprender a poder agrupar lo que son los diferentes epígrafes, que a lo mejor en muchos no tenemos datos, otros no queremos que se muestren a primera vista dentro de la hoja de cálculo. Y bueno, pues es un poquito dar otro formato a lo que son nuestras hojas de cálculo a la hora de poder mostrar lo que son los presupuestos de una empresa.